muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos por FM Otras Voces con el programa Vivir con Diabetes. ¿Cómo están, amigos? Hoy está calentito, dicen que va a haber un lindo fin de semana con calorcito, pero a cuidarse igual, ¿sí? Bueno, hoy les traigo un tema muy importante que a las personas con diabetes a veces los pone muy mal, o también han escuchado muchas cosas que a veces no son ciertas. ¿Y cuál es el tema de hoy? Es el miedo a la necesidad de usar insulina. Escuchar por primera vez que uno necesita empezar a usar la insulina puede ser un momento muy difícil. Muchas personas lo viven con angustia, miedo, frustración. En algunos casos incluso sienten que han fracasado en el manejo de su diabetes o su situación ha empeorado de manera irreversible. Sin embargo, es fundamental comprender que la insulina no es un castigo ni una señal de gravedad extrema, sino una herramienta terapéutica segura, efectiva y muchas veces necesaria para preservar la salud. En este documento vamos a hablar del miedo a la insulina, de dónde proviene, cuáles son los temores más frecuentes, los mitos que circulan y cómo transformar ese miedo en conocimiento y confianza. Y para saber esto, para aprender, a lo mejor es educarse, buscar a su médico o a su educador para que le enseñe, también le puede enseñar a la nutricionista, todo eso, para que vayan perdiendo ese miedo, porque es cierto, mucha gente tiene miedo, muchos pacientes tienen miedo a usar la insulina. ¿Qué es la insulina y por qué algunas personas con diabetes la necesitan? A saber, la insulina es una hormona que produce el páncreas. Su función es permitir que la glucosa, es decir, el azúcar en sangre, entre en las células del cuerpo para ser utilizada como fuente de energía. Cuando una persona tiene diabetes, este proceso no funciona correctamente, ¿sí? En la tipo 1, el cuerpo deja de producir la insulina por completo. Por eso se necesita desde el diagnóstico, es decir, que desde que el diagnóstico es tipo 1, va a usar insulina. Desde el momento diagnosticado ya usa insulina. Esto es como les hago un ejemplo, es decir, que el páncreas está totalmente vacío. Ese tanque se ha vaciado y no hay manera de que funcione. Entonces, de inmediato, desde el diagnóstico, comienzan a usar insulina, ¿sí? Los de la diabetes tipo 1. Vamos a ver lo que pasa con la diabetes tipo 2. Al principio el cuerpo puede producir insulina, pero no la usa bien. Esto se llama resistencia a la insulina. Con el tiempo el páncreas puede agotarse y dejar de producir suficiente cantidad, por lo que muchas personas con diabetes tipo 2 terminan necesitando insulina. Es por eso. El objetivo de usar insulina no es otro que para mantener la glucosa en niveles saludables y para evitar síntomas y prevenir complicaciones a largo plazo. Miedos comunes relacionados con la insulina. Primero, ¿la insulina es una última opción o significa que mi enfermedad está muy avanzada? Eso sería uno de los miedos que tenemos. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Esto es uno de los temores más frecuentes. Muchas personas sienten que si les indican insulina es porque todo lo demás falló o porque están en una etapa terminal de la enfermedad. Y esto no es cierto. Por supuesto que no. Usar insulina no significa que fracasaste. No fracasaste con tu tratamiento. Eso lo tienen que tener muy en cuenta y aprenderlo. Sino que tu cuerpo necesita una ayuda extrema para mantener el equilibrio. Es una decisión médica basada en evidencia en cuanto se utilice y que está indicada en los mejores
para que sean mejores los resultados. Es decir, que el médico te va a decir y vos vas a tener todos estos miedos. Bueno, todos estos miedos también se lo tenés que preguntar a tu médico, y si no, a una educadora, a la nutricionista. Entonces, preguntar, todos esos miedos se los tienen que sacar. Yo siempre les he dicho que nunca se queden con duda. Pueden preguntar, repreguntar, para que ustedes estén tranquilos. Otro miedo es a las agujas, y a los pinchazos. Porque recuerden que, bueno, tenemos que pincharnos, tenemos que medirnos también con un pinchacito picando el dedo, ¿no es cierto? El miedo a las agujas es completamente válido. Las buenas noticias es que existen dispositivos modernos como la lapicera de insulina con agujas muchísimo más finas, ¿sí? Recuerde que llevan números. A las personas que tenemos diabetes sabemos que hay números. Siempre usamos la número 4, que es la más fina. Hay otros que pueden usar 5, 6, pero casi siempre usamos y son muy finitas, prácticamente indoloras. También hay bombas de insulina, sistema de administración continua, que reducen mucho la cantidad de pinchazos diarios. Eso de las bombas siempre corre por cuestión del médico, si él va a recetar de que se le coloque una bomba, ¿sí? Eso es continua la insulina. Con el tiempo muchas personas superan ese miedo inicial cuando descubren que el procedimiento es rápido, sencillo y no tan doloroso como se lo imaginaban. Además, existen estrategias para reducir las incomodidades, rotar los sitios de inyecciones, por ejemplo. Claro, yo muchas veces les he dicho que cuando comenzamos a usar insulina, que usemos insulina, casi siempre recurrimos a colocarla en el abdomen. Bueno, el abdomen por lo menos se tiene que alejar unos 5 centímetros o 2 dedos desde el ombligo y hacer un dibujo como repartirlo en 4. Entonces van poniendo, van a hacer una primera parte y después dejan esa parte y van a la otra. Entonces van rotando para que no se les haga esos que parecen unos, se les pone moradito, eso, y muchos les duele. Ustedes tienen que avisar también a su médico cuando ustedes se ponen la insulina, les duele, les arde. Todo eso ya lo hemos hablado también, de que muchas veces es porque no han cambiado la aguja o porque la han sacado del refrigerador y está muy fría. Si ustedes acostumbran a guardar la que usan en la heladera, a cuando se la vayan a poner, traten de sacarla por lo menos media hora antes, para que no esté tan fría, ¿sí? Porque eso también le va a evitar que le haga ardor, dolor. Ya les comenté yo una vez que tenía una paciente que me planteó eso, y bueno, lo indagamos y era que lo sacaba de la heladera y se la ponía, por eso le pasaba eso. 3. Miedo a la dependencia. Algunas personas creen que si empiezan con insulina ya no podrán dejarla nunca. Esto no siempre es cierto. En algunos casos de la diabetes tipo 2, recuerden, estamos hablando de la diabetes tipo 2, no de la 1, de la 2. Si se logran cambios importantes en el estilo de vida y mejora la función pancreática, es posible reducir e incluso suspender la insulina. Bien, hace muchos años atrás, cuando se empezaba con la insulina, no se podía hacer, pero volviendo a tener los valores que corresponde, más cercano a lo normal, se puede retirar la insulina. Yo tengo una paciente que está re mal, pero le ha afectado al carácter. Porque le han dicho que le van a colocar insulina porque tiene valores muy altos. Y yo le he dicho que la use, que sí la acepte. No la acepta bajo ningún punto de vista. Ella cree que está muy delicada y no es así. No es así. Su páncreas está trabajando muy mal, entonces no le puede ayudar a que tenga los valores que corresponden. Por eso no le tengan miedo a la insulina. Miedo al cambio de rutina y estilo de vida. Usar insulina puede implicar más organización, fíjense ustedes, controlar la glucosa más seguido, registrar los valores y aprender a ajustar la dosis. Por eso, porque si ustedes ven que
cómo andan con la insulina, tienen que ver si tienen que ajustar la dosis, quiere decir o subir o bajar. Pero eso lo tiene que hacer el profesional, no lo pueden hacer ustedes. Y planificar mejor las comidas, actividades, y esto puede resultar abrumador al principio. Sí, todo al principio se nos viene el mundo abajo, estamos ahí muy miedosos, todo eso, pero va a ir cambiando con el tiempo y ustedes le vayan tomando la mano cómo hacerlo. Pero esto es importante saber que no se espera que todo se aprenda de golpe. Claro, no vas a aprender de un día para otro, no vas a aprender todo. Por eso cuando yo les digo asistan a clases educativas, asistan que hay, no, yo ya escuché una, ¿para qué voy a ir? No, vayan porque todos los días se aprende algo. Esta es una condición en la que aprendemos cada día más y hay cosas muchas nuevas que tenemos que saber cómo usarlas. Existen equipos de salud como educadores en diabetes, nutricionistas y profesionales que pueden acompañarte en este proceso. Por eso os les digo, siempre hay que recurrir a nuestro equipo médico, siempre a nuestro equipo médico por cualquier cosa que ustedes quieran saber. Siempre recuerden, como yo les he indicado, de que se busquen un cuadernito que sea tipo agenda, que cuando vayan a su médico lo lleven para hacer las preguntas, para que no se olviden, porque por ahí uno se pone a conversar con el médico y después se olvida que quería preguntar X cosa, algo puntual y se olvidó. Entonces llévenlo en el cuaderno anotado. Con el tiempo muchos pacientes sienten que esta nueva rutina les da más control, más energía y bienestar. ¿Qué pasa? También tienen miedo que cuando van a usar insulina, miedo a la hipoglucemia. Ya sabemos que la hipoglucemia es una bajada de azúcar. Es cierto que usar insulina puede aumentar el riesgo de la hipoglucemia si no se ajusta correctamente. Por eso es lo que yo les digo, no pueden ajustar ustedes una dosis de insulina si no saben si tiene que ir para arriba o para abajo. No lo hagan ustedes, eso se lo hacen saber a su médico. Si no se ajusta correctamente, ¿ves? Si no se ajusta correctamente pueden tener problemas. Entonces no busquemos tener problemas, es necesario charlarlo con nuestro médico, diabetólogo o nutricionista o educador, que ellos sabrán decirlo. Pero con una buena educación, volvemos a repetir, con una buena educación en su uso de insulina, controles regulares y una alimentación adecuada, ese riesgo puede minimizarse muchísimo. Además, hoy existen insulinas modernas de acción prolongada que son más estables y seguras. ¿Sí? Si ustedes vieron la cantidad, yo se acuerdan que yo se las he nombrado, decían, no, vamos a volver a hacer un programa de este con todas las nuevas insulinas que van saliendo, porque han ido saliendo muchas más ahora. Como les decía, hay modernas de acción prolongada, que son más estables, más seguras. Son las que sabemos usar, que se ponen una vez al día, ¿sí? Y duran 24 días, hay otras que duran un poquito más. Eso lo vamos a ver ya más adelante. Por ejemplo, ¿la insulina daña los órganos? Eso sería un mito. Y la realidad es todo lo contrario. La insulina protege los órganos al mantener la glucosa en niveles normales, lo que daña los riñones, la vista, los nervios y el exceso crónico de glucosa no es el tratamiento con insulina. Es decir, que si está alta la glucosa, eso es lo que nos va a dañar porque estamos fuera de control. Yo creo que nos vamos a ir a una pausa y ya vamos a volver. ¿Sí, señor director? Bueno, queridos amigos, ya volvemos con el programa Vivir con Diabetes por FM Otras Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Bueno, aquí estamos de vuelta con el programa Vivir con Diabetes por FM Otras Voces. El tema de hoy es muy importante, que es el miedo a cuando se va a necesitar usar la insulina, y muchos tienen muchos mitos sobre esto y les agarra un miedo terrible cuando el médico le dice que van a comenzar a usar insulina. Recuerde que esto lo estamos hablando siempre de la tipo 2.
cuando va a empezar a usar insulina. ¿Por qué? Porque la tipo 1, ya desde el diagnóstico, como les dije antes, ya la usa. No, para ellos no hay que se pueda hacer un tratamiento por vía oral y luego usar la insulina. No. Estamos hablando de la tipo 2, que se puede empezar con medicación por vía oral y luego de un tiempo, si el páncreas no está trabajando bien, vamos a recurrir a la insulina. Y ese es el miedo que queremos sacarle, que sepan ustedes todos. Otro mito que hay, una vez que empiezo, que voy a usar, una vez que empiezo, voy a necesitar cada vez más dosis. La realidad, las dosis pueden cambiar, pero no necesariamente van en aumento. Dependen mucho de los factores, del peso corporal, la alimentación, el ejercicio, los niveles de estrés. Y si uno mejora su estilo de vida, puede incluso necesitar menos insulina con el tiempo. Con el tiempo incluso puede necesitar menos, o lo que estábamos hablando anteriormente, en el segmento anterior, de que se podía llegar a retirar. ¿Sí? Por eso no tengan miedo. Otro mito, ¿la insulina engorda? La realidad, lo que puede ocurrir es que al mejorar el control de la glucosa en el cuerpo, deja de eliminar azúcar por la orina y empieza a aprovechar mejor los alimentos. Por eso recuerden que cuando tienen el azúcar alto y ustedes adelgazan muy rápido, atención, si no están diagnosticados puede pasar eso también. Por lo que algunas personas pueden notar un aumento leve de peso, pero eso se puede manejar con la alimentación saludable, ejercicio, el beneficio de tener glucosa controlada y supera ampliamente este efecto. El mito 4 dice, ¿usar insulina significa que no tengo autocontrol? ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que es una creencia muy dura y equivocada. Muchas personas hacen enormes esfuerzos por cuidarse y aún así necesitan insulina. No es una cuestión de voluntad, sino de cómo funciona el cuerpo. A usar insulina es una forma responsable de cuidarse, porque como les decía, que tengo una paciente que ella no quiere y hace todos los esfuerzos, pero no la puede conseguir de bajarla de unos valores altísimos. Se está haciendo daño a ella y no quiere entender. No sé cómo hablarle, pero no quiere entender que tiene que usar la insulina y que se la pueden dejar bien y que, como decimos, después retirarla. Mito número 5. ¿Voy a perder la independencia? Al contrario, una vez que se aprende a usar correctamente la insulina, puede dar más libertad porque puede ajustar según las comidas, los horarios, las actividades, permitiendo una vida más activa y flexible. Consejos para enfrentar el miedo. Para enfrentar el miedo también tiene que hacer esto. Informarse, aprender cómo funciona la insulina, cómo se aplica, cómo se adapta a su vida, puede ayudarse a sentirse más control. Por eso siempre tienen que aprender, tienen que ir a los talleres que se hacen, acompañarse, hablar con otros que ya usan insulina, participar de los grupos de pacientes o espacios educativos donde ayudarte a no sentirse solo. Sí, hay veces que personas nos sentimos solos, nos sentimos en ayuda, entonces es muy importante de que estemos acompañados. Y esto de acompañamiento también lo hace toda la familia, ¿sí? Porque la familia te va a acompañar siempre, alrededor tuyo está toda tu familia. Si es una persona grande serán los hijos, los nietos, y si eso es un matrimonio, estarán los hijos ahí también, su esposo, todo eso. El acompañamiento en general de la familia es muy, muy importante, pero para poder acompañar también tienen que aprender qué es la diabetes y qué es la insulina, ¿sí? Para todo eso, no tener miedo en nada. Aprendiendo bien, esta es una cosa que se aprende todos los días, se aprende algo nuevo.
También es pedir ayuda al profesional, a los educadores en diabetes. Pueden enseñarte paso a paso cómo aplicar y cómo adaptar de tu nueva rutina. ¿Sí? No te escondas para ponerte la insulina. Yo les doy consejo, no te escondas. Si la tienes que usar y ponértela, no te vayas corriendo al baño o a esconderte para que no te vean, porque tiene que ser algo muy normal, para que no te pongas nervioso ni te dé vergüenza. Tomar el proceso con paciencia. No se espera que sepas todo de un día para el otro. Es un camino progresivo. Celebrar los logros. Eso es lo que tienes que hacer, celebrar los logros. Cada vez que logras un control adecuado de una aplicación exitosa o mejora en los hábitos, celébralo. Son pasos muy, muy importantes para tu vida saludable, porque vos tenés que ponerte las metas, esto siempre lo podés hablar con el profesional, como te digo, pedir ayuda al profesional y ellos te van a decir cómo tienes que llevarla, o los educadores, pero el médico es el que te va a decir. Ojo, el médico te va a decir, tu médico diabetólogo o diabetóloga, te va a decir cuántas unidades te tenés que poner. Siempre te hacen un gráfico, no para todo no es el mismo, ¿sí? Ellos te marcan, si usas doble insulina, es decir, usas una insulina lenta basal, vas a tener una cantidad que son las que estábamos hablando, que hay muchas que duran 24 horas. Después tenés algunas que pueden tener, que le dicen la rápida, ¿sí? Y muchas veces me pregunta, ¿cuánto me pongo? Yo no puedo decirle eso de cuánto se va a poner, porque yo tengo un esquema que me ha hecho mi médica, y a todos nos hacen un esquema ahí de cuánto podemos poner, dependiendo muchas veces de los valores que nos dé. Cuando medimos con el glutómetro cuánto tenemos, y bueno, ahí ellos ven, te ponen, te dicen, no sé, por decir un ejemplo, cuando tenés 200, tantas unidades, eso. Por eso eso no se lo pueden preguntar a los educadores, no a los nutricionistas, sino a su profesional. Ustedes si se van a olvidar, seguramente, pero el médico es muy raro que no le dé ese esquema de cuánto se tiene que poner de la insulina, ya sea la primera, las que duran larga, que son las lentas que llamamos, ahí también le va a decir cuánto se tiene que poner, y si después tiene que corregir porque se haya levantado la glucosa, que esté alta, ahí también le va a decir cuánto es lo que se tiene que poner, porque ustedes muchas veces vienen a mí o a otros educadores o nutricionistas para que nosotros le digamos, y yo no lo puedo hacer eso, no es mi trabajo y tampoco puedo cometer un error. La gente que hacemos educación es educación, pero no podemos decirle a los pacientes cuánto se tienen que poner. Eso lo tienen que ustedes hablar muy claro con los profesionales, su médico de cabecera, como otra, pero siempre trate de que la atienda un diabetólogo. Entonces, saber cuánto es lo que tienen que usar, qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Que les vaya quedando claro. Por eso, estos pasos son hacia una vida muy saludable. Si ustedes lo hacen, va a ser muy saludable. ¿Y qué tenemos como conclusión? El miedo a usar insulina es como, es entendible, pero cuando se enfrenta con información, apoyo y tiempo, ese miedo se transforma. Lejos de ser un castigo, la insulina es una aliada poderosa para vivir mejor. Permitirse con una mirada más comprensiva, abierta, puede marcar un antes y un después en el camino de la diabetes. Por eso es muy importante que ustedes no le tengan miedo a la insulina. Es muy importante que se eduquen. La semana que viene
vamos a continuar con esto. Ahora le hemos hablado de los mitos y los miedos de usar insulina. Pero la próxima semana vamos a hablar qué función cumple cada insulina, ¿sí? Las que han salido nuevas, cómo hay que usarla, todo eso. Vamos a dar un pantallazo para que ustedes sepan todo lo nuevo que hay, para que ustedes estén informados. Porque estamos llegando al final de nuestro programa. Y antes que me diga que me vaya, es por eso que le estoy diciendo esto. Bueno, espero, queridos amigos, que les haya gustado este aprendizaje de sacarle el miedo al usar insulina por primera vez las personas con diabetes tipo 2. Bueno, no me resta más que decirles que pasen un lindo fin de semana, va a estar calentito, así que cuídense y nos veremos el próximo jueves. ¿Por dónde? Por FM Otras Voces. ¡Chao!